En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre las aserciones combinadas utilizando Hungris. En pantalla podemos ver que podemos realizar, ¿cierto? Combinación de múltiples aserciones para crear una aserción más compleja utilizando los métodos estáticos all of, any of y el not que ya hemos visto anteriormente. Em, Acá pues hay un ejemplo sencillo, ¿cierto? Vemos en pantalla que tenemos una cadena que dice hola mundo y el comparador que estamos construyendo es utilizando el all of para decir que necesitamos que esa cadena comience con H y que tenga una longitud de 10, ¿cierto? Básicamente aquí tendríamos una combinación y este all of es como un operador lógico y, ¿cierto? Que se deben cumplir todas para que el test pase correctamente. Entonces, en este caso, imaginemos que si la longitud no fuera de 10, básicamente el test fallaría, ¿cierto? Porque nuestra cadena tiene 10 caracteres. También tenemos el any of, ¿cierto? Que en este caso vemos que le estamos diciendo que se debe cumplir alguna de estas. En este caso tenemos dos, pero acá podríamos tener otra y otra, tantas como necesitemos. Entonces, el any of funciona como un OR, ¿cierto? Que se cumpla alguna de estas condiciones para que la prueba pase. En este caso vemos que se cumpliría la que dice que la cadena debe iniciar con H, ya que la longitud no cumple. Y tenemos el not, que ya lo habíamos visto anteriormente, y es una negación, ¿cierto? Entonces acá le estamos diciendo que el matcher que estamos construyendo es que la cadena pues debe contener a Dios, ¿cierto? Pero al negarlo le estamos diciendo que esa cadena no debe contener ese valor a Dios. Entonces nuestro test pasaría. Vamos a verlo un poquito acá en el entorno de desarrollo para que veamos algunos ejemplos. Entonces acá vamos a crear una arroba test y vamos a llamar a esto aserciones combinadas. Entonces empecemos por crear el string, eh, un string que se llame mensaje, por ejemplo. Y vamos a escribir aquí, hola, buenos días, por ejemplo, así. Y las aserciones que vamos a hacer, vamos a crear primero el match. Recordemos que esto va a ser sobre un string. Tenemos que indicarle el tipo de dato. Y vamos a decirle matcher all of, ¿cierto? Que es el que vamos a crear. Y acá pues le vamos a decir all of y le vamos a indicar lo siguiente. Yo necesito que eh, esa contenga el saludo buenos días, por ejemplo. Buenos días. Que mi cadena, mi mensaje, contenga ese qué, ese string. Acá vemos que me lanza un error que dice insert new. A ver, la declaración. Pum, pum, vale. Bueno, acá realmente no es en mayúscula, esto es en minúscula, el all of, ¿cierto? Que es un método estático. Recordemos que los métodos comienzan con minúscula. Entonces acá podríamos agregarle también que, por ejemplo, nuestra cadena termine con un punto. Y este sería nuestro comparador. Ahora hacemos la aserción sobre el mensaje y le decimos que vamos a utilizar el matcher all of. Entonces básicamente le estamos diciendo que nuestra cadena debe cumplir con dos criterios. Uno sería que contenga el substring buenos días, ¿cierto? Que lo vemos acá, y que finalice con un punto. Acá, como les digo, también podemos utilizar el hasLength si quisiéramos validar la longitud, que en este caso sería tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ¿cierto? 18 caracteres, si quisiéramos validar eso. Entonces, si ejecutamos esta prueba, pues vemos que las aserciones pasan.
¿Qué sucede si yo acá le digo que en vez de 18, 19 debería traer, ¿cierto? Debería traer ese mensaje. Ejecutamos nuevamente y acá vemos que falla. Y me dice que la secuencia de caracteres tiene una longitud de 19, pero de que yo espero 19, pero que había 18. Entonces ahí vemos que también él me indica exactamente cuál de estas aserciones fue la que falló. Entonces aquí 18. Y ahora vamos a ver el matcher de any of. Entonces, matcher any of igual. Y acá le ponemos any of. Y por ejemplo, podemos decirle que ya acá para cambiar un poco, que comienza, ignore case, que comienza con hello, por ejemplo, en inglés. Puede empezar con hola. Y acá incluso le podemos decir que hi. Entonces, por ejemplo, estos serían como los saludos, ¿cierto? En español y en inglés. Y cuando yo haga la aserción del mensaje, matcher any of, recordemos que el any of funciona como un OR, ¿cierto? Entonces esto sería un AND y eso sería un OR. Básicamente que si se cumple alguna de estas condiciones, alguna de estas, pues mi test va a pasar. Si ejecutamos nuevamente la prueba para evaluar este any of, pues vemos que funciona correctamente, ¿cierto? Y finalmente, pues vamos a ver el matcher de negación. Entonces aquí matcher not. Y acá llamamos al not. Y por ejemplo, yo quiero decir que este mensaje, ¿cierto? No debería incluir, por ejemplo, la palabra hasta luego. Entonces, contains string, eh, ignorando mayúsculas y minúsculas, hasta luego. Y luego hago la aserción del mensaje y llamo el matcher not. Entonces, básicamente, ¿qué estoy diciéndole? Estoy diciéndole que si solo evaluáramos lo de adentro, le estoy diciendo que mi cadena, mi mensaje, debería contener hasta luego, ¿cierto? Pero al agregarle el not, le estoy diciendo que mi cadena no debería contener eso. Básicamente estoy negando la aserción. Al ejecutarlo, deberíamos ver que funciona, ¿cierto? Entonces, de esta manera podemos crear nuestras aserciones combinadas, ¿cierto? Entonces vemos que es una buena manera y que podemos tener múltiples variables y opciones para que nuestras aserciones pues sean más robustas y también legibles y fácil de crear y entender.